Muy buenas fareros, bienvenidos al Faro de los Libros. Hoy os traigo un libro un poquito diferente, una breve historia de casi todo, de Bill Bryson. Es una suerte de ensayo muy interesante, francamente interesante, la verdad, que nos recomendó Luis Mongemalo en la entrevista que le hicimos en el canal. Os dejo el enlace por aquí o en la descripción. Y él lo describía como un libro que no puedes parar de leer. Y que tiene una exactitud científica brutal y que es un libro enorme que no puedes parar de leer desde que empiezas hasta que acabas, que se llama Una breve historia acerca de casi todo. Este libro lo recomiendo una locura. Este libro es increíble, es increíble. Y efectivamente Luis tiene razón. Es un libro que, si eres curioso, si te interesa en general la ciencia, la historia, la biología, la geología, el origen y el porqué de las cosas, creo que es un libro que vas a devorar. Es un libro que, por el título, Una breve historia de casi todo, yo en general, si no llega a ser por la recomendación de Luis, no me lo hubiera leído. Portada un poquito infantiloide, título más infantiloide todavía, se aleja de los títulos quizá más serios de Jared Diamond o incluso de Harari en este tipo de ensayos, y me llama más la atención ese tipo de libros y de títulos que estos, pero en este caso me alegro de haber hecho caso a la recomendación de Luis porque es un libro súper interesante. Me pasó lo mismo con Todo lo que tienes que saber sobre la vida, de Enrique Rojas, que es un libro que, si no llego a conocer el autor y si no me lo llegan a haber recomendado, probablemente no me lo hubiera leído. Tres cuartos de lo mismo, portada infantiloide, título que en mi opinión podía ser mejorable, y sin embargo un libro totalmente recomendable. Pero bueno, volvemos con Una breve historia de casi todo. Como decía, un libro que, si eres curioso, vas a triturar, y un libro que, aunque el título no me guste, he de reconocer que hace justicia a su título, que cuenta una breve historia de casi todo, en este caso de la historia. Luego hablamos en profundidad de los títulos y de los bloques que trata, pero en general podríamos decir que es una historia desde la formación del universo hasta el ser humano en el día de hoy, metiéndose en cierto detalle, en algunos casos casi demasiado, sobre la mayor parte de los temas, sobre, como el propio título indica, sobre casi todo. ¿Qué más cosas me han gustado del libro? Pues me ha gustado mucho el estilo y me ha recordado a Isaac Asimov, no tanto en sus novelas, sino en los libros que tiene de historia, que por cierto tiene una serie de Roma que os recomiendo completamente. En este caso me traigo la República Romana, pero tiene también el Imperio, y sobre historia tiene más títulos. Y el estilo, si habéis leído a Asimov escribiendo sobre historia, es muy similar, es decir, es una exposición de hechos de forma séptica, de forma neutral, pero hilados en una suerte de historia. Es decir, que no solo es una presentación de hechos, que también, no solo es una presentación de datos, que también, sino tiene una especie de trama o de hilo argumental donde va conectando los datos, los personajes, las cifras, y lo hace muy ameno y lo hace también muy asequible y muy llevadero. O sea que la forma de escribir el libro, a mí francamente me ha gustado mucho también, y yo creo que es lo que hace, que es lo que comentaba Luis, que lo devores, que lo tritures, porque si bien es cierto que, como decía, hay puntos en los que se hace un poquito más pesado, en general es un libro que te lees, si tienes tiempo, lo devoras, te lo lees rapidísimo. Farero, este año le estamos dando muchísima caña a nuestra newsletter, así que te invito a que te suscribas en elfarodeloslibros.com. Por otra parte, es este tipo de libros que a mí me gustan mucho porque te permiten compaginarlo con otras lecturas, te permiten viajar con él, te permiten dejarlo a un lado y volver 3 meses después porque no pasa absolutamente nada, no te vas a perder en el hilo argumental porque no lo tiene. Y si bien es cierto que los capítulos están muy bien concatenados y muy bien hilados, puedes saltar, quizá de capítulo en capítulo no, pero sí de bloque en bloque. No tienes por qué seguir el orden del libro,
puedes elegir aquellos que más te interesen y sobre todo puedes cerrar el libro hoy, volver a abrirlo dentro de 3 años y no vas a tener que volver hacia atrás. Tú continúas leyendo, sigues aprendiendo, sigues entreteniéndote y es un libro muy agradecido en ese sentido. A los que nos gusta leer varios libros en paralelo, a lo mejor combinarlo con una novela o con otro tipo de ensayo, es un libro muy agradecido también. Luego es un libro que te va a volar el cerebro en muchas cosas. La cantidad de datos que da, los ejemplos, la forma en la que presenta la información hace y es una constante invitación a la reflexión y os pongo un par de ejemplos. A mí me gusta la astronomía, soy un poco friki en algunas cosas y una de ellas es la astronomía, pero aún así la forma en la que presenta las distancias en gigaparsecs, por ejemplo, un concepto que a lo mejor alguna gente no está familiarizada con él, pero son aproximadamente 3.000 millones de años luz. Si pensamos que la Tierra tiene 4.500 millones de años de historia, imaginaos casi la edad de la Tierra viajando a la velocidad de la luz. Eso puesto en distancia, o sea, el cerebro es incapaz de procesar ese dato. Otro dato que a mí me ha gustado mucho: si la historia de la Tierra abarcase como nuestra envergadura, con los brazos abiertos, nuestra presencia en la Tierra, la presencia del hombre en la Tierra, podría ser borrada con una lima de uñas. Este tipo de anécdotas, este tipo de forma de presentar la información hace que estés leyendo, tengas que parar, cerrar el libro, procesar la información y en muchos casos, perdonadme la expresión, pero es una volada del cerebro porque aunque los que somos curiosos estamos acostumbrados a todas estas cifras que realmente el cerebro no es capaz de comprender, cuando las aterriza y cuando pone ejemplos reales Bill Bryson, realmente creo que es muy enriquecedor la perspectiva que da a muchos de los datos que presenta y creo que hace más especial todavía el libro, si cabe. Otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención son todos aquellos aspectos de la vida, pese a que el libro trate sobre lo contrario, pero todos esos aspectos sobre la vida, sobre la formación de la Tierra, sobre la edad del universo, sobre el origen de la vida en el planeta, sobre el origen del hombre como especie, sobre los que estamos completamente en pañales, sobre los que no tenemos ni idea. Y en ese sentido el libro es una auténtica cura de humildad sobre todo lo que no sabemos. Otra cosa que me ha gustado mucho y sobre la que el libro arroja mucha luz es darte cuenta de la fecha, de lo reciente, de la mayor parte de los descubrimientos y de la mayor parte de aspectos que en el campo científico damos por hecho y sin embargo se descubrieron ayer, como quien dice. Un ejemplo, los movimientos de las placas tectónicas en la superficie terrestre es algo que pues yo no tenía ni idea que se había descubierto en torno a 1915, es decir, ayer, como quien dice, en la historia de la humanidad. Yo pensaba que era algo que sabíamos desde hace muchísimo más tiempo, pero realmente si lo pensamos, América se descubrió en 1500, es decir, anteayer, con lo cual, otro aspecto en lo que el libro da muchísima luz, ¿no? Lo recientes que han sido la mayor parte de los descubrimientos. El libro cuenta con 30 capítulos divididos en 6 grandes bloques que van de lo macro a lo micro, es decir, del origen del universo a los átomos y partículas subatómicas y del origen de la vida hasta nuestros días, es decir, de los protozoos, protobacterias hasta el propio ser humano. Os voy a contar un poquito de cada uno de los bloques. Primer bloque, perdidos en el cosmos. En este bloque se hace una primera aproximación al universo. A mí lo que más me ha gustado, y como os decía, a mí me gusta la astronomía, es repasar y recapitular todos esos conceptos astronómicos que realmente al cerebro le cuesta muchísimo procesar porque estamos perdidos en la más absoluta nada. Y es muy interesante acercarnos también a las diferentes teorías que estudian el comportamiento del universo. Un capítulo que a mí me ha encantado. El segundo bloque, el tamaño de la Tierra. Como su propio nombre indica, estamos hablando de la edad, de la formación, de la composición y de muchísimas curiosidades más sobre nuestra casa, sobre el planeta Tierra.
Tercer bloque, nace una nueva era. Aquí, como os digo, aterriza realmente, habla dentro de la Tierra, pero empieza a hacer una especie de repaso de la química que los de mi generación habéis estudiado, física y química habéis estudiado en bachillerato, hablando de los modelos atómicos, de las partículas subatómicas, de la tabla periódica, todo narrado de forma muy amena, muy interesante, con muchísimas anécdotas y, como os decía, sobre todo yo creo que en este capítulo es donde más lo he notado, te das cuenta de que la mayor parte de descubrimientos, la mayoría de los elementos de la tabla periódica, muchísimos descubrimientos, han sido a mediados del siglo XX, con lo cual un capítulo muy interesante también. Cuarto bloque, un planeta peligroso. Este bloque es muy cortito, tan solo tiene 2 capítulos y es un bloque de transición, como decíamos antes, de lo macro, del universo, de lo más grande, a lo micro, a las partículas subatómicas, y da el salto de la química inorgánica a la química orgánica y da el paso de una forma muy bien hilada y muy natural al siguiente bloque, en el que empieza a hablar sobre la vida. Quinto bloque, la vida misma. Este es el bloque más largo, con 10 capítulos, y en él se aborda desde los orígenes de la vida hasta el sexto bloque, que es un viaje hacia nosotros, que es nuestra propia existencia. Pero en el quinto bloque, como decía, se habla se trata desde el origen de la vida, los protozoos, las protobacterias, vida en condiciones extremas, evolución, extinciones, diferentes ramas y clasificaciones de la vida en la Tierra, cantidad de especies que creemos que pueden haber poblado la Tierra, cantidad de especies que creemos que hoy pueblan la Tierra. Como decía, una auténtica maravilla de bloque. En cada capítulo aprendes muchísimo, la exposición es de lo más amena y personalmente a mí los capítulos sobre el universo, bueno, realmente me ha encantado todo el libro, estoy diciendo tonterías, pero este capítulo quizás es donde más haya aprendido, donde más anécdotas haya y donde más haya disfrutado del libro realmente. El sexto bloque se titula El camino hacia nosotros y, como su propio nombre indica, Bryson nos trae desde los primeros homínidos hasta nuestros días. Un capítulo también súper interesante. Podríamos pensar que tiene algo que ver con Jared Diamond en Armas, Gérmenes y Acero, podríamos pensar que puede tener algo que ver con Noah Harari, con Sapiens, pero realmente el libro continúa en su línea asimoviana, si me permitís el palabra, en su línea de exposición, como decía, en un estilo muy similar al de Asimov, sin inventar la pólvora, sin meterse en fregados, si me permitís también la expresión, y presentando de una forma amena, pero neutra y aséptica, lo que hoy realmente sabemos, aquellos conceptos donde hay consenso científico, lo que no sabemos, también muy importante, y aquellos casos en los que hay dudas, y evidentemente en la historia del hombre hay muchísimas, trayéndonos hasta nuestros días. Con este capítulo, con este bloque, cierra el libro, y como os digo, un libro totalmente recomendable, que a mí personalmente me ha encantado. Una breve historia de casi todo. Muchas gracias a Luis por la recomendación, y ya sabéis que si os vais a comprar el libro nos ayuda muchísimo si lo hacéis a través del enlace que os dejo en la descripción. Suscríbete al Faro de los Libros y nos vemos en próximos vídeos.